Buenas, hola doctora. Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Bien, 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 bien. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, doctor? Qué honor, qué honor, es un honor para mí de verdad que sí estar aquí con ustedes No, en este momento, poder y- compartir con ustedes. igual para nosotros y de verdad que le agradecemos muchísimo el favor que nos hace de esta sintonía, de esta conexión. Y nada, hablar de temas interesantísimos relacionados con, obviamente, con este tema principal, que es el tema del andador. Y es un tema muy interesante. Yo seguía viendo así algunas de sus publicaciones en las redes sociales, en Instagram, veía cómo usted hacía un llamado, ¿no? De alerta a los padres con respecto al uso de esta herramienta que por muchos años hemos visto que se utiliza, aunque doctora, tengo que admitir que cada día la veo menos. No sé si es que mayor orientación de los padres, no sé si es que está más escasa, si ya las empresas entendieron tal vez que no era conveniente hacerlo, porque cuando éramos más pequeños y cuando éramos jóvenes se veía más, era más visible el tema de los andadores, pero me gustaría que usted explicara los pros y los contras, si existe algún pro con respecto al uso de los andadores y por qué usted recomienda su uso o su no uso. Bueno, pues agradecerte nuevamente la Sí. invitación y saludar a todos los que en esta ya final de la tarde, principio de la noche nos acompañan. Ujú. Y ciertamente, Pablo, el uso del andador ha estado contraindicado o proscrito desde su creación. Ahora bien, si bien es cierto que no recomendamos el uso, yo he escuchado padres explicarme su versión de por qué usan el andador. Y regularmente no lo usan para que el niño aprenda a caminar, sino como un lugar donde pueden depositar a su Ujú. hijo para poder hacer cosas mientras el niño se está movilizando Ujú. dentro de la casa. Y ciertamente, pues el uso inicial por el cual se diseñó el andador era para facilitar la marcha de los niños. Pero ¿qué ocurre? El andador ciertamente no tiene ninguna ventaja frente a que el niño desarrolle o practique de manera correcta el ponerse de pie. ¿Qué Ujú. ocurre cuando nosotros aprendemos a ponernos de pie? Pues nuestras musculaturas empiezan a tomar tono, que es lo que permite que nuestros huesos puedan permanecer en su lugar sin que nos estemos, por decirlo de una manera coloquial, desgonzando a todos lados, ¿verdad? El tono muscular. Entonces, el niño cuando se pone de pie empieza a adquirir tono muscular y mientras hace los famosos solitos o camina, pues sostenido de los artículos o de los muebles de la casa o de las paredes. Eso le da tono muscular. Ok. Mientras el niño se mueve en el andador, pues no está ganando tono muscular porque no tiene que hacer ningún esfuerzo para permanecer ahí. Si vemos la postura en la que se encuentra el niño dentro del andador, está sentado con pies doblados y hacen con los piecitos unos movimientos que le desplazan de un lado a otro acompañado de ruedas y ese aparato. Sí hay muchos videos que muestran accidentes asociados al uso del andador, como traumas craneoencefálicos, porque el niño queda desprovisto de seguridad del tronco hacia arriba. Si tropieza, si el andador tiene algún tropiezo con un elemento inferior cercano a sus ruedas, puede darse la vuelta y lo primero que recibe el trauma, con todo el peso del cuerpo más el andador, es la cabeza. Claro. Aparte de eso, si en algún momento hay alguna pérdida de vista del niño, puede irse por escalones, por desniveles con el andador y no tiene cómo sostenerse y no se puede detener. Ujú. De igual manera, no tiene cómo alejarse rápidamente de algo que le pueda hacer daño.
Hay videos donde hay escaldaduras, es decir, los niños se acercan a la estufa, se acercan a cosas que puedan lanzarse encima, como aceite, agua, alimentos, artículos pesados, los hagan hacia ellos y eso les cae encima, los aplasta y ellos no pueden moverse hacia ningún lugar porque Claro, están dentro de ese elemento. claro. Entonces, ok, doctora, dentro de, entonces del tema ortopédico, ¿verdad? Porque obviamente el tema de seguridad es importantísimo Así es. entender, ¿verdad? Todo este niño que todavía no puede caminar de manera, vamos a decir, correcta, pero se está trasladando en la casa y puede, como usted bien dice, tropezar hasta con un tarro, con una decoración de mamá que le cae, o sea, cualquier situación, y se han presentado casos, como usted dice. Además de que otra de las cosas que usted también dijo al inicio es que muchos padres y madres, ¿no? Tienen al niño en el andador, no como usted dice, porque quieren que aprenda a caminar, sino para tenerlo en un espacio como Descansa. que, ¿verdad? Y descansar un poquito del día. Y muchas veces lo tienen con ella en la cocina. Usted ha hablado de algo interesante. O sea, la mamá que tal vez está haciendo el oficio, la cocina, el papá que está trabajando en algo, también haciendo los oficios, porque hoy día ya los hombres también hacemos de todo. Eh, Ciertamente. Pudiera suceder un accidente, ¿verdad? Una desgracia, el niño está uno distraído que pueda suceder cualquier cosa. Pero en lo que se refiere a la parte ortopédica, per se, yo siento que el niño, el tema de que las piernitas están arqueadas, porque siempre el nivel del andador, como que las piernitas le quedan un poco arqueadas y demás, Así y es. también que está en puntillas, porque muchas veces tampoco está caminando, no le llega al piso. Eso de Así es. alguna forma u otra, el tema de caminar en puntillas, el tema del arqueo de las piernas, pudiera ser también afectarle en su desarrollo, además de la falta de fortaleza, como usted mencionaba. Ciertamente lo que está asociado al uso del andador es la falta del tono muscular, Ok, o sea, el retraso, ok, la marcha tardía. Bien, es decir, que el niño que está acostumbrado a estar en el andador, pues tarda un poquito más para adquirir la confianza de aprender a caminar porque está claro, acostumbrado a desplazarse de manera rápida de un claro. lado a otro en ese Tiene un sentido. pie de amigo, tiene una muleta ahí que le hace más fácil. Él Así es. no lo invita, no lo motiva a caminar, ¿verdad? No lo motiva. Sí, Y bueno, pues, ¿por qué no decir que no completa la propiocepción? O sea, la percepción de tener pies fijos al suelo y tener la seguridad de deambular, como ocurre cuando están en el andador si están de puntillas. ujú, Aparte de eso, pues no está asociado el arqueo de las piernas ni que el niño permanezca caminando de puntillas por el uso del andador, ok. a pesar de que puede estar acostumbrado durante un tiempo. Como acabamos de decir, es solo costumbre y los hábitos pueden ser modificados. Si el niño no tiene ninguna condición extra, hablando de condiciones sindrómicas o neurológicas Sí. asociadas. Que esto es importante, doctora, porque al margen del tema ortopédico, yo he leído y he entrevistado a profesionales de la psicología y he visto estudios en que habla de que el proceso de desarrollo del niño, en lo que se refiere al gateo, a esos primeros pasos, está muy relacionado con el desarrollo neurológico. Y hablaba de que si se brindan etapas, por ejemplo, si el niño no gatea y camina, esa etapa que el cerebro debió desarrollar durante el proceso de gateo, durante el proceso del aprendizaje de gateo, no se logra y eso puede traer algún tipo de complicación. Hay unos estudios que hablan sobre eso. He visto algunos psicólogos con respecto a eso, de cuando el niño prematuramente empieza a hacer acciones que muchas veces los padres estamos contentísimos. ¡Wow! Caminó a los 6 meses, a los 8 meses. Pero muchos psicólogos pediátricos, hablan de que realmente eso no es tan satisfactorio, tan bueno, tan positivo para el niño por el tema de su desarrollo neurológico. O sea que hay una relación en todo el sentido de la palabra. Así es, ciertamente los profesionales de la salud que nos dedicamos a los pacientes pediátricos, a ese grupo de edad, pues somos muy integrales. Por esa razón, por ejemplo, un gastroenterólogo le puede perfectamente iniciar una conversación sobre el desarrollo del niño, también un
claro, el médico neurólogo y de igual manera un cirujano pediátrico, un ortopedista pediátrico, porque el niño debe verse de manera integral. Claro, Y cada factor que tiene que ver con su desarrollo y su salud puede afectar cualquier otro de los aspectos que también se deben estar desarrollando al mismo sí. tiempo. Un niño que tiene una marcha de puntillas a los 4 años, yo tengo que preguntarle a la madre cuáles son los hábitos del niño en la casa. Tuve un caso de un paciente que puedo comentar, que el niño le gustaba caminar en el frente del apartamento y daba 7 vueltas cada 10 minutos. Y la madre entendía que al niño le gustaba estar en el frente y que a él le gustaba contar las vueltas. Y me lo lleva por la marcha en puntillas. Nunca había tenido una evaluación por neurología, pero la realidad era que estábamos frente a un espectro autista. Entonces, cuando llega, que yo le pregunto cuáles son los hábitos, y ella me cuenta como con tanto detalle esto, pues antes de yo decirle vamos a hacerle cualquier procedimiento, vamos a llevar a cabo cualquier otra cosa, no, mire, lo primero es que nosotros tengamos un diagnóstico definitivo y su diagnóstico definitivo no es acortamiento de Aquiles. Por lo que usted me lo trae no es la real emergencia, aunque usted eso sea lo que perciban sus ojos. Ujú. Entonces, es muy satisfactorio para mí escucharte con tanta propiedad, comunicar lo que a través de otros profesionales que trabajan con niños, pues también te han transmitido. Y es que ciertamente nosotros tenemos el deber de ser integrales con los niños. De esa misma manera, pues yo te podría comentar que con relación a la marcha de puntillas que te llamaba la atención, pues ciertamente hay que hay que tener pendientes que después de los 2 años no es no es lo normal o no está considerado dentro del parámetro normal que el niño camine de puntillas. Ujú. Sí hay una etapa hasta los 2 años que los niños pueden caminar de puntillas buscando velocidad, evitando dolor en sus pantorrillas. Recordamos que ellos, como no saben comunicarse aún adecuadamente o de manera tan específica, pues buscan una manera de adaptarse para seguir haciendo sus actividades, evitando aquello que les produce dolor. Entonces, hasta los 2 años, los niños que hacen muchas cosas en la casa, brincan, saltan, pues podrían tener contracturas en las pantorrillas y eso les hace caminar de puntillas. Eso entre muchas otras cosas. Entonces, esa es la importancia de ir exactamente al profesional que le corresponde para hacer la valoración completa y así poder hacer un diagnóstico completo y certero de cada uno de los niños. Sabe que eso es muy importante y señora, siempre hay que ver señales. El cuerpo, el ser humano, nosotros damos señales, ¿no? De diferentes cosas y por eso es que una situación que tal vez usted está relacionando con una especialidad no esté directamente relacionada con esa especialidad, sino con otra, porque como usted decía, doctora, en el caso de los niños dentro del espectro autista, hay uno de los síntomas que puede darse, no siempre, pero hay síntomas que pueden presentarse, y es que el niño camina de puntillas. Y tal vez tú dices, bueno, pero pues déjame llevar al ortopeda. Y sí, es correcto llevar al ortopeda, pero el ortopeda te va a decir, espérate, tal vez vamos a hacer estas evaluaciones previas para determinar si realmente es algo que tengo que trabajar yo o si es algo que tengo que trabajar en conjunto con un especialista de la condición. Entonces, qué interesante esto. Y es bueno, es un mensaje interesante también para los padres, para que estén atentos en esa primera etapa de la vida de los niños, en el tema de si gateó. Porque son de las preguntas que te hacen. Lo hago porque he entrevistado a muchos especialistas en el tema del autismo y de enfermedades así, condiciones especiales. Y lo que dicen es que de las preguntas que hacen durante el interrogatorio a los padres, la investigación a los padres es cuándo gateó, si gateó, cuándo empezó a caminar, si se caía mucho, que si, o sea, hay una pregunta, un protocolo de preguntas que están relacionadas con el tema de Sí, la movilidad del niño. ciertamente. Nosotros tenemos un cuestionario de la cronología del desarrollo motor del niño Sí. y inicia con el sostén cefálico. El sostén cefálico es ese momento en el que el niño empieza a parar la cabecita. Hay niños que antes del mes ya usted lo ve mirando a todos lados antes del mes.
Sin embargo, otros, aún a los 4 meses, no tienen la fortaleza cervical para sostener su cabeza. Y eso es importante, porque cada desarrollo del niño tiene una etapa. Nosotros tenemos clasificaciones que nos llevan desde la etapa normal, tardío y retraso. Ok. Entonces, nunca será lo mismo que ocurra de manera tardía conforme a los parámetros que tenemos como profesionales del tiempo en que debe aparecer. Por ejemplo, el sostén cefálico debe estar presente en el niño a los 2 meses. Más de los 2 meses, entonces se considera tardío. Y más de los 6 meses es retraso. Y a partir del año tenemos ausencia. Bien, son niños que no pueden sostener su cabeza, pero ya en el aspecto tardío me genera un llamado de atención. Si bien es cierto que nosotros siempre nos llama la atención el gateo de los niños, también es cierto que no todos los niños gatean. Y no necesariamente que haya sido ausente el gateo quiere decir que hay ausencia o dificultad o retraso o que haya una tardanza en el desarrollo psicomotor del niño. Y hablo exclusivamente del gateo. Solo el gateo. ¿Qué quiere decir eso? El sostén cefálico debe estar presente. El raneo, que es cuando el niño está de los 2 a los 4 meses en la cama, moviéndose como si fuera un lagartijo, por decirlo de alguna manera. Le llamamos raneo y eso es importante. A partir de los 4 o 5 meses hasta los 6 meses, máximo 7, pues aparece la etapa de gateo. Pero si no se presenta exactamente la etapa de gateo y empieza inmediatamente la sedestación, que es cuando inicia a tener fuerza de tronco para sentarse, pues eso ocurre en un aproximado de los 6 meses a los 8 meses. El niño ya debe sentarse. Y es probable que un niño que se sienta, pues inmediatamente reciba el estímulo de sostenerse de algo y se ponga de pie y no pase por la etapa del gateo. Okay. Entonces, por eso, nosotros observamos, si no aparece, nos mantenemos pendientes. Pero disculpe, no la interrumpa ahí, doctora, pero es más conveniente que el niño gatee, visto de la manera ortopédica, de ustedes como ortopedas, ¿es más conveniente que ese proceso se dé o no necesariamente? O sea, un niño pudiera omitir esa etapa. En lo que se refiere a la parte ortopédica, olvidemos la parte de desarrollo psicológico, pero en la parte ortopédica no causa ninguna... En la parte Sí, motora, en la parte en la motora, que es lo que a motora, nosotros sí. nos corresponde, en la parte motora, lo conveniente, o sea, le conviene al niño gatear porque así realiza ejercicios que aumentan el tono muscular, ayudan a las articulaciones y lógicamente pues le relaciona más rápido con su entorno. Okay. Por esa parte. Pero muchos niños no pasan por la etapa del gateo, no la agotan, no tienen ningún dato, ningún signo de debilidad muscular, ni tampoco de ningún daño a sus estructuras anatómicas. ¿Entiendes? Por eso le digo que sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo muscular, es importante que lo haga porque es un plus, pero no necesariamente que no haya gateo quiere decir que hay enfermedad. Ok. No Okay. necesariamente. Ok, doctor, entonces vamos a hablar de esa primera etapa de la vida donde el niño está desarrollando sus piernitas, sus pies, sus músculos, ¿verdad? El tema motor y también esas situaciones, ¿qué situaciones se pueden presentar en esa etapa? ¿Cuáles son las situaciones más comunes o complicaciones más comunes que se pueden presentar en esa primera etapa en lo que se refiere al tema del desarrollo motor del niño? Y voy al tema también físico, porque hablamos del pie plano, hablamos de diferentes situaciones que pueden presentarse, que el niño que tiene, no sé el término, ahora se me ve, no, pero le decimos gambado de manera vulgar, ¿verdad que sí? Muy coloquial. Exacto. O el corombo, que es el otro que también decimos nosotros, que es el que tiene los... O sea,
me gustaría que habláramos de esas áreas tan interesantes que yo sé que a muchos padres le preocupan en el desarrollo de sus hijos. Ciertamente hay algunas características que son parte de ciertas etapas del desarrollo del niño. Por ejemplo, el pie plano. El arco plantar se desarrolla con la marcha, es decir, caminando. Regularmente, cuando los niños al nacer, muchos padres, antes de los 6 meses, pues ya ven sus niños y ven que el niño no tiene puente y entienden que hay un pie plano congénito porque la abuela, la tía y ellos mismos no tienen puente, conforme a su propio análisis. Entonces ya declaran el niño como pie plano. Y realmente el pie plano es originalmente un tipo de pie que se puede diagnosticar, o sea, se hace diagnóstico efectivo de pie plano a partir de los 4 años de edad del niño. Antes de eso, el niño tiene mucha grasa en la porción de la planta de su pie. Y aparte de eso, no tiene mucha estabilidad para ciertos desplazamientos en algunos lugares. Entonces, el arco plantar inicia, o sea, aparece o tiene su aparición de manera efectiva a partir de que el niño empieza a caminar. Por eso es tan importante que nosotros en los primeros 4 años de vida permitamos que los niños anden descalzos, que el niño tenga la posibilidad de tener el contacto con el suelo para que se forme el arco plantar. Okay. Porque el arco plantar no está formado por exclusivamente grasa, piel y tendones. Es una estructura ósea, o sea, los huesos de dentro de su piel deben tener el arco formado. Y es así como les hago la imagen con mi mano. Cuando ellos sostienen los dedos al suelo, pues se forma el arco plantar. Así mismo somos nosotros. Si ustedes hacen ese mismo ejercicio, se van a dar cuenta de que en su pie se forma un arco cuando usted flexiona sus dedos. Y eso es lo que se necesita inicialmente para que los niños puedan tener arco. Pero, disculpe, Entonces, doctora, pero entonces no es un tema, porque no es un tema genético. ¿Hay una relación genética con esto, con el tema del pie plano, o es porque el niño realmente no caminó o no se expuso? el pie plano tiene diferentes connotaciones. Okay. Puede ser congénito, y cuando es congénito tiene una línea que es de genética y tiene una connotación adquirida. Y cuando es adquirido, pues entonces tiene otras causas que lo pueden producir. Okay. Bien. Okay. Hay un niño que puede no haber nacido con pie plano y que posteriormente su pie se convierta en un pie plano por haber adquirido una condición. Okay. Bien. Okay. Entonces, por eso es que todas las condiciones de pie plano no tienen el mismo tratamiento. Usted no me puede decir a mí que todos los pie planos se tratan igual, porque la mayoría ni siquiera requieren tratamiento, solo requieren de que el niño agote un proceso de flexiones y de movimiento de sus pies en estructuras diversas, arena, grama, piedrecitas, que hagan ejercicios como por ejemplo Hay niños que no sostener les una... gusta eso, doctora. Hay niños que la sensación de la arena o la sensación de la grama, El y yo he foam, visto y levantan los piecitos para que no se lo pongan. lo pueden hacer con foam, hay un suelo de foam que se compra, que es como un rompecabezas de foam que está Sí. diseñado para que los niños pues se puedan desplazar ahí y darles estabilidad, eso ayuda a la estabilidad. Y eso permite también que ellos hagan el mismo ejercicio. Con niños ya un poquito más grandes, a partir de los 2 años, con el cuidado y la supervisión de su tutor, pueden hacer ejercicios con estructuras un poquito más rígidas, como por ejemplo canicas un poco grandes, que sostengan con los dedos y la pasen de un lugar a otro, sosteniendo y soltando. Y que hagan ese ejercicio una vez al día o 2 veces al día con ambos pies. Y esto definitivamente puede colaborar para que el niño empiece a desarrollar ese arco plantar. O sea que hay una alternativa, pero la
La alternativa principal nunca será que nosotros mantengamos los niños con calzado puesto todo el día. Sí, Porque el calzado hace el trabajo que el pie debe hacer y claro. puede producir rigidez. O sea, que es importante. Mire, y eso, qué bueno que usted dice eso, doctora, porque hay padres, que yo me incluyo. Yo no sé si yo me criaron en la escuela de no andar descalzo. Y eso era, andar descalzo era un Sí, crimen. Y yo no puedo, o sea, de verdad, sinceramente no puedo. Yo no tengo pies planos ni nada, pero no puedo caminar descalzo. O sea, yo lo puedo hacer, pero me siento incómodo. Porque siempre le metieron que los microbios, que esto y lo otro, y realmente sí, o sea, hay una parte que realmente sí. Y yo, por ejemplo, a mis hijos les exijo mucho que anden con chancleta o por lo menos hasta con medias, pero que no me anden descalzo. Y entonces, eso es importante. Pero me he dado cuenta que hay mucha también, como usted dice, la importancia de eso, de andar descalzo. Y para crear eso, ese es el tema del puente y crear ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las consecuencias, doctora, de un pie plano? Para que los padres entiendan, ¿verdad? El por qué es la, eh, la ventaja o el beneficio, ¿verdad? O no, o el por qué debemos tratar a nuestros niños con el tema del pie plano. el pie plano va a recibir tratamiento conforme al tipo de pie plano que sea. Por ejemplo, si el pie plano es flexible o no es flexible. Porque no es lo mismo usted tener un pie plano que no, que no suba su talón, que no pueda caminar de puntillas, a usted tener un pie plano que sí pueda caminar de puntillas. Eso es flexibilidad. ¿Por qué le hablo del caminar de puntillas? Porque, por ejemplo, para realizar deporte usted necesita saltar Claro. y ahí usted hace la fase de puntillas, es decir, que necesita flexibilidad. Hay niños con pie plano que tienen toda su flexibilidad completa, ellos nunca tienen dolor y hacen todas sus actividades físicas. Ahora bien, cuando estamos frente a un niño con pie plano que tiene rigidez en sus pies, que no puede hacer puntillas, o sea, tiene limitación, incapacidad para realizar puntillas, y aparte se queja de dolor, pues es un pie plano que necesita estudio y tratamiento. Aparte de eso, Es hay cierto un que pie se caen plano. más, doctora. Es cierto que tienden a caerse más los niños que tienen pie plano, las personas que tienen a tener menos estabilidad. Cuando no tienen flexibilidad, Ok, porque la diferencia está en la flexibilidad dentro de la condición del pie plano. Bien, ok. si es un pie plano flexible, usted verá personas con pie plano que han vivido toda su vida bien, así yo tengo mi pie plano, pero a mí no me duele, a mí no me pasa nada. Gloria a Dios por su vida, eso quiere decir que su pie plano es flexible. Pero hay algunos otros que no han podido practicar ni siquiera actividad física nunca. Ujú. ¿Por qué? Porque tienen, es una complejidad tan severa de su pie plano, tanta rigidez, que no les permite ni siquiera saltar. No les permite hacer bicicleta, que es en ese ejercicio de hacer bicicleta hay un momento en el que usted maneja la punta del pie con el pedal, no lo pueden hacer, o sea que no montan bicicleta, no hacen patines, no jugaron basquetbol. Son niños que se acostumbran a estar en actividades que no tienen nada que ver con la actividad física propiamente dicho. Ujú. Les gusta más otro tipo de actividades digitales, cibernéticas, estar en casa, etcétera. Entonces, por esa razón, es que nosotros tenemos que determinar primero cuál es el diagnóstico completo del paciente. El diagnóstico completo no es pie plano. El diagnóstico completo es pie plano acompañado del apellido. ¿Es flexible o no es flexible? Ok. ¿Es doloroso o no es doloroso? También hay una característica del pie plano y es el valgo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pie se va hacia adentro. No es lo mismo que el lugar por donde está el árbol plantar haya una colchita, un poquito, que te dice, ese pie está como desparramado ahí. Pero algunos niños tienen hasta el tobillo hacia adentro con el pie Sí, plano. sí. Y Y usted el da cuenta en valgo, los tenis o los zapatos también, exactamente, dónde lo gastan y dónde se pelan los zapatos. Sí, sí. esa condición del valgo del retropié es una condición asociada al pie plano que debe ser tratada, Ujú. debe ser tratada. Doctora, Y y que te habla, ahora que habla de eso, y me acuerdo hablo de tenis y demás, hay hoy día, gracias a Dios,
vemos cómo se ha ido masificando el tema de los niños y los jóvenes participando en deporte. Siempre ha habido, pero hoy día vemos, por ejemplo, que hay que cuando yo era niño, ¿verdad? El fútbol, que es un deporte que hoy día tiene mucho mayor incidencia en la República Dominicana que en la época de mi niñez, se practica mucho. El béisbol, que siempre se practica, el baloncesto, el tenis, hay muchos niños Sí, jugando tenis. Y hay cosas que nos enseñan, nosotros nos enseñan todo, pero no nos enseñan a caminar correctamente. No hay una persona no me acuerdo de haber escuchado de un padre o de una madre que haya dicho, mi hijo, se camina de esta forma, o que haya habido una terapia para enseñar a caminar. Y hemos visto muchas lesiones que han sucedido en jóvenes, en niños, solamente por tener una mala pisada o por no correr de manera correcta o no caminar de manera correcta. Entonces, ¿cuál sería, y si podemos hablar de algunos criterios básicos, cuáles son los criterios básicos que debe tener el caminar? ¿Cuál es la forma correcta de caminar, doctor? Y eso se aprende, eso se enseña. ciertamente el caminar es Y el parte correr de también, sí. nuestro desarrollo, es parte de nuestro desarrollo. Caminar es parte de nuestro desarrollo. Usted puede moldear el caminar. ¿Cómo? Bueno, pues a las modelos les enseñan a caminar, les enseñan un tipo de marcha que practican y la convierten en un hábito. Así que si usted puede cambiar la manera de caminar, sí lo puede hacer, porque es un hábito, pero luego de haber aprendido a Okay, caminar. okay. El cómo usted camina va a depender de muchas cosas, de sus caderas, de sus rodillas, de su peso, de la activación muscular, de la posición de sus huesos del tobillo y del pie, de su columna, de la discrepancia pélvica o el desnivel pélvico, de si en su columna usted tiene algún nivel o grado de escoliosis, de si ha tenido buenos hábitos de higiene de columna, porque hay personas que cuando chiquitos, pues usted lo veía caminar muy bien y cuando llegan a los 11 años, caminan doblados, caminan tirando o lanzando un pie hacia un lugar. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza muscular. Están habituados a estar mucho tiempo sentados o en un mueble, en cualquier postura, y luego su musculatura pues hace lo que le permiten hacer. Bien, entonces, sí se puede cambiar la manera de caminar, sí se puede. Ciertamente, hay profesionales del runner, de esa profesión, de ese deporte, del correr, profesionales del running, que ellos tienen técnicas, que enseñan técnicas para correr. Y si usted la pone en práctica, claro, usted lo primero que tiene que hacer es poner su mente en la disposición de cambiar la manera en la que usted lleva a cabo las cosas. Es como cuando le enseñan a batear, a pichar. Quizás usted lo hacía de una manera que le parecía apropiada, pero luego viene un profesional y le dice, no, mira, tú te vas a poner en esta postura, si tú pones el brazo hasta aquí abajo donde tú estás acostumbrado, la bola no va a llegar tan lejos, tú necesitas que estén a la altura de 45 grados, que te deslices de un lado, o sea, que te rotes 35 grados para que tenga mayor impulso. Ciertamente sí podemos modificar la manera de caminar y la manera de correr. Y el No es tema sencillo porque es un hábito, pero se puede. sí, porque, y también el tema, no solamente en el tema del deporte, yo leía que, bueno, que hay casos que una mala forma de caminar pudiera afectarte en el tema de las rodillas, la espalda, las caderas. O sea, hay muchas áreas de nuestro cuerpo que se ven afectadas por nuestra forma de caminar. Y alguien hablaba, bueno, hay gente que dicen, hay una escuela que dice, bueno, que hay que pisar en el talón y luego la parte hacia la punta, ¿verdad? Sería talón hacia la punta. Hay otros que dicen, no, de andar en puntilla hacia abajo. O sea, ¿cuál sería la idónea para el pisado? Existen las fases de la marcha. Existen las fases de la marcha. Esas fases de la marcha las dividen en 4 y usted las debe llevar a cabo, todas ellas para caminar.
Mientras usted está llevando a cabo una con un pie, el otro pie está en otra fase, porque usted utiliza ambos pies para caminar, ambos miembros inferiores para caminar. Ok. Entonces, si está llevando a cabo la fase de talón, de apoyo de talón en un pie, usted está en la fase de soporte en el otro pie. Ujú. Y cuando llega a la fase de puntilla en ese pie, usted está en la fase de despegue en el otro pie. O sea, son fases que se llevan a cabo para el desplazamiento, fases de la marcha. Y ciertamente se pueden modificar, pero lo más importante es que cuando una persona tiene problemas para desplazarse o cuando hace ciertas actividades físicas, se le producen esguinces a repetición, Sí. que con una pisada, no, yo subí el pie en ese murito y se me zafó el tobillo. Entonces usted tiene que buscar elementos de su tobillo o de su pie que estén actuando de más o que estén actuando de menos dentro de las fases de la marcha. También buscar estructuras que no estén exactamente en relación entre sí de la manera adecuada. Ujú. Por ejemplo, una coalición tarsal. La coalición es la unión por fibra, o sea, por cicatriz, por tejido fibroso o por hueso de dos estructuras óseas. Entonces, la unión de dos estructuras óseas del pie de manera firme que produzca rigidez hace que un niño que le gusta el básquet cada vez que juegue tenga esguinces de Ya. tobillo. Y hasta que el diagnóstico no es hecho y la coalición, o sea, lo que está unido no es separado, pues entonces el niño no deja de tener esguinces de tobillo. Y no es que él pise mal, él pisa bien, pero tiene una rigidez en uno de los lados, en una porción de su pie, que no permite que cuando él exige a esa parte que responda a lo que requiere en ese momento, pues lo haga de manera efectiva. Ya. Doctora, tú sabes que ahora que usted habla de eso y del tema de los pies y de las formas de los pies, queremos hablar creo que el tiempo se nos está yendo, pero no quiero dejar de hablar de genualgo y genuvaro, ¿verdad? Que es el término médico de lo que nosotros vulgarmente conocemos como gambao o corombo. Eh, yo le escuchaba a usted en otra entrevista, en un programa de televisión, que le preguntaban acerca de las boticas, las botas, el uso de las botas para el tema de los pies, las botas ortopédicas, que yo la usé, a mí me la pusieron pequeño, unas botas muy incomodísimas, yo me acuerdo y leí o escuchaba que usted decía que hace más de 30 años que esas botas han sido prohibidas, o más que prohibidas, han sido no recomendadas por los profesionales, han dicho que no. Y yo veo todavía hoy día, doctora, existen espacios donde se les recomienda o donde niños que andan con las boticas, yo lo he visto todavía. Entonces me gustaría que usted explicara, y vamos a hablar un poco, a empezar del génesis de las botas, de dónde nace esto, y qué fue que determinó que el uso de ellas, luego de que por tantos años se usaron, determinaran que no era correcto. Bueno, las botas se determinó que su uso no era correcto por los médicos pediatras. No fueron No los ortopedistas, ortopedas. Ah, ya. ni ortopedistas, ni fisiatras. El estudio que marcó un antes y un después en el uso del calzado ortopédico fue un estudio realizado por médicos pediatras en Alemania. ¿Por qué? Porque el médico pediatra es el médico que le da seguimiento de manera más directa al desarrollo del niño. Claro. Y ellos se dieron cuenta que aquellos niños que no utilizaban el calzado ortopédico de igual manera tenían la corrección. O sea, sus rodillitas, los gambaos y los corombos se corregían. Pero Se corregían, se corregían solos, usted dice. sí, sí.
O sea, de hecho, en los libros de ortopedia pediátrica, en los libros de ortopedia general, eh, en los libros de otros especialistas del área musculoesquelética, está descrito el desarrollo de los miembros inferiores. Y en el desarrollo de los miembros inferiores tenemos una etapa que es la del, hablando de desarrollo, debemos conocer lo que significa la palabra fisiológico. Fisiológico quiere decir normal, parte del desarrollo, no está enfermo. Ok. Entonces hay una etapa donde el genubaro o el ser gambao es fisiológico y es desde aproximadamente los 8 meses, 9 meses de vida hasta los 2 años e inclusive 2 años y medio, el niño puede estar con sus rodillitas aún anguladas, es decir, como si se bajó de un caballo, con sus rodillitas Entre aún paréntesis, ¿verdad? así es, en paréntesis. Sí, Muy bien, excelente correlación. sí. Entonces, es importante que nosotros sepamos que esa presentación, primero, siempre nosotros hacemos la evaluación de los niños, hacemos la evaluación de la marcha, vemos la historia de los padres, vemos la longitud de las piernitas, si el niño cojea, si no cojea, pero el tiempo en el servicio, más todas los estudios de revisión que hay, nos permiten tener la oportunidad de decirle al padre, tranquilo, eso va a pasar. Y luego viene pues la etapa en la que las rodillitas de estar en paréntesis se convierten en X. Y es cuando las rodillas se juntan, y es lo que la llaman normalmente corón. Cuando las rodillitas se juntan y chocan cada vez que el niño va caminando. Esas rodillas juntas es fisiológico hasta los 3 años y medio. ¿Qué es importante? Que cuando aparezca cualquiera de estas, usted se dé la oportunidad de ir a la consulta del ortopedista pediátrico que a usted le quede más cerca, del que usted tenga acceso. ¿Por qué? Porque hay algunas de esas condiciones que no son fisiológicas, sino patológicas. Y de las que son patológicas hay características bien específicas y el profesional de la ortopedia pediátrica las identifica con mucha rapidez. Le manda a hacer los estudios específicos que diagnostican y propone el tratamiento a corto y largo plazo. El número de niños que tiene genubaro patológico o genuvalgo, que es la X, o genuvalgo patológico, es de 2 por cada 15. Wow, muy alto. ¿No es alto, doctora? Realmente no, porque No, la mayoría de 2 de cada ellos, 15. ¿a qué nosotros hablamos? O sea, ¿a qué nos referimos con patológico? Hay algunos de ellos que se corrigen bajando de peso. Ok. Porque hablamos de patológico porque tiene una condición, ya sea anatómica o un factor externo que pueda estar Ya. influyendo o promoviendo esa deformidad. Okay. Bien, hay algunos otros que tienen descontrol hormonal. Entonces, ¿qué se hace? En conjunto con endocrinología pediátrica, pues entonces controlamos las hormonas y ya pasó. Algunos otros tienen déficit de vitaminas. ¿Qué hacemos? Le damos la vitamina que le corresponde y se corrige. Okay. Bien, pero esto es cuando llega a tiempo. Cuando el niño ha recibido tratamiento conservador por 3, 4 años, y cuando me refiero a tratamiento conservador me refiero a botas ortopédicas. Cuando ha recibido tratamiento conservador 3, 4, 5 años de una patología que debió haber sido diagnosticada y tratada de manera adecuada anteriormente, pues entonces tenemos padres disgustados
con un niño que requiere un tratamiento que ya es no retrasado, pero sí tardío para la presentación de la manifestación de la enfermedad. Y muchas veces, doctora, hay casos en que el niño hay que operar, llega un momento Así hasta de es, cirugía, hasta de así cirugía. Yo he es. visto casos, conozco de casos de niños que se le Sí, ponen unas plaquitas, se le ponen así unas cosas es. para enderezar la pierna. O sea, claro, mientras está creciendo, porque esto es importante, doctor, y me gustaría que usted, Así obviamente, es. como profesional, nos aclare esa parte. Es que, señores, siempre todo esto tiene tratamiento, pero mientras más tarde se toma, o más tiempo se toma para tomar acción, Así más es. difícil, más complicado. La doctora dice, bueno, puede ser que tal vez con algunas terapias se pueda resolver, con bajar de peso, pero si tú lo prolongas, y dependiendo si es patológico, si es algo ya Es verdad. diferente, va a necesitar de otro tipo de tratamiento que puede llegar hasta cirugía o al final ni siquiera puede tener ya solución si se pasa el tiempo. Entonces, nos gustaría, doctora, que usted nos explicara esa parte, esa evolución de lo que puede ser un tema de genovalgo o el otro es General. genovalgo, General. exactamente. Ujú. Ciertamente podemos llegar al caso de la epifisiodesis, que es la colocación de las plaquitas en ocho, eso es un arresto fisario, es Ujú. decir, que nosotros evitamos el crecimiento con este material de osteosíntesis, evitamos el crecimiento de la porción que está más angulada para que la otra parte de la Sí. rodilla pueda crecer y Ujú, nivelar. O sea que ujú. nosotros eh, pues participamos en observación directa del crecimiento del niño, regulando el crecimiento hacia adentro o hacia afuera con estas plaquitas, que sí se colocan en quirófano. Hay otros casos que son mucho más severos, por ejemplo, la enfermedad de Blount. La enfermedad de Blount es una enfermedad donde hay un genuvaro patológico con un daño del lugar por donde crece el hueso, con bandas de hueso, o sea, con una formación estructural muy compleja. Y cuando esta enfermedad aparece, pues amerita mucho más que una colocación de plaquitas en ocho. Amerita tratamientos directamente en el lugar donde la fisis o lugar de crecimiento del hueso del niño ha sido afectado. Sí. Entonces, ciertamente el diagnóstico temprano es la garantía, es la clave para una solución temprana mínimamente invasiva, mínimamente invasiva. Porque si bien es cierto que hay un tratamiento para los niños cuando aún tienen línea de crecimiento, también es cierto que hay tratamientos para adultos, pero los procedimientos son más invasivos. Una persona que permanezca con un genuvaro patológico en la adultez o con un genuvalgo patológico, pues sí hay tratamientos descritos, pero son tratamientos mucho más Ujú. cruentos que requieren de intervenciones en ocasiones múltiples para poder alinear el miembro inferior. Y la recuperación supongo que debe también tomarse La un recuperación, tiempo muy prolongado. exactamente. Sí. Porque ciertamente los niños con una placa de epifisiodesis, que son las placas en ocho que tú mencionabas, el niño camina al otro día y hace su vida normal con eso ahí. O sea, hace sus actividades, los niños que el Señor me ha permitido hacer el procedimiento de epifisiodesis se van caminando a su casa, con sus placas puestas al otro día del ¿Y, procedimiento. y qué tiempo Entonces, duran esas placas, doctor? hasta que ¿Qué? se vea la corrección. Ok. ¿Por qué? Porque recordemos que va a estar limitando el crecimiento de una porción del hueso hasta que la otra porción le pueda alcanzar. Por eso es Es importante que eso se hace mientras el niño está creciendo. Por eso es cuando ya exacto. para de crecer, ya entonces ya el proceso es diferente, ¿no? El proceso es diferente. Es El proceso diferente. es diferente. Hay especialistas en corregir esa clase de deformidades en valgo y en varo en pacientes adultos, que son regularmente los reconstructivos, los que hacen ortopedia reconstructiva, algunos de los que hacen artroplastía, ya sea primaria o de revisión, que les gusta mucho eso. Sí. Doctora, hay una cirugía que yo he visto, ahora que pensamos en adultos, yo sé que usted tiene una especialidad en pediatría, pero también obviamente tiene el tema de adultos como parte de eso. Los veo, Hay una operación, los veo, yo sí, los yo consulto. sé que usted lo ve, yo sé.
hay una operación que yo veo que se está haciendo hace un tiempo, que es para aumentarle de tamaño a una Ay, persona, Dios, ay, para Dios. darle 1 o 2 pulgaditas más de tamaño. Yo he visto eso y he visto que se ha ido como masificando un poquito. Hay gente que parece Popularizando. popularizando el tema de esa operación. Habla un poquito de esa operación. Yo no la necesito, yo tengo 6'3", así que yo no No, tengo ese no, problema, pero hay personas que yo conozco que me que han comentado que están pensando hacerse, ¿no? Y muy seriamente me lo han dicho. Y yo, wow. pero ya después de tantos años, uno viene de ese tamaño, ¿qué tú vas a hacer con 2 pulgaditas más? Pero bueno, habla un poquito de eso, doctora. Ciertamente nosotros tenemos que valorar a qué le damos importancia Ujú. y a dónde voy. Cada vez que nosotros tocamos una porción de nuestro cuerpo, esa porción está en riesgo. Hay riesgos de infección, hay riesgo de que los huesos no peguen o de que no haya consolidación, por decírselo de una manera pues más profesional, que no consoliden los huesos, que las cicatrices sean exuberantes, que ese hueso decida que ese material que se le puso para mantenerlo ahí mientras se alargaba, él no lo quiere y produzca un daño en toda la estructura ósea. Entonces nosotros como humanos yo creo que tenemos que valorar hasta dónde realmente nosotros queremos cambiar lo que vemos en el espejo, porque eso nos puede llevar a, a padecer, a padecer. La vanidad nos puede llevar a padecer, Sí, porque usted no ve, hay condición, hay una condición que es una disminución en la talla sí, congénita, la acondroplasia. Y ciertamente los pacientes acondroplásicos se le hacen procedimientos quirúrgicos, pero tienen una condición genética que les ha llevado a tener baja talla, que no es ok, lo mismo. Si ok. usted me habla de un paciente acondroplásico, pues gloria a Dios, pero una persona que se ha desarrollado ya gente vieja, gloria a Dios. Pero se hace, doctora, pero se hace. Sí, Ciertamente, se hace, se hace. probablemente una persona, algún profesional, pues sí se preste para eso, pero los riesgos son muy Sí, altos. sí, son muy altos realmente. Ok, Sí. doctora, vamos entonces, ya que nos quedan 3 minutos, Oh, wow. quisiéramos hacer, sí, el tiempo se nos fue rapidísimo. Tenemos 1 hora hablando, Sí. doctora, y usted no se ha dado cuenta. Ay, no, Qué bueno, qué bueno. Eso me hace sentir bien a mí porque no la estoy aburriendo. no, 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 pero yo no me puedo aburrir. Gloria Ok, a Dios. doctora, entonces volviendo al tema inicial y ya para cerrar con con el programa, con esta interacción del día de hoy, quisiera que hiciéramos un repasito del tema del andador. Y volver al andador, que era en la parte inicial, para los que se fueron conectando durante el trayecto de esta interacción y los que no la pudieron meter al inicio, se va a quedar grabada en nuestras redes sociales, también en Telesistema Canal 11, la podrán ver, o sea, vamos en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube, también estará disponible esta entrevista para que la puedan revisitar y compartirla con sus seres queridos para estas orientaciones que nos da la doctora en el día de hoy. Pero quisiera que usted nos resumiera el tema del andador, lo que hablamos al inicio, y el por qué usted nos lo recomienda para concluir en el día de hoy con esta interacción. Les decía que el uso del andador no es recomendado porque no contribuye para el desarrollo de la marcha ni el tono muscular de los niños. Es recomendable que el niño tenga la posibilidad de relacionarse con su entorno de manera directa y ya con las estructuras anatómicas que tiene, ya que le ha provisto a su cuerpo, su musculatura. No requiere de ningún otro recurso para aprender a caminar, exclusivamente que usted le permite estar en un espacio libre donde se pueda movilizar y que esté resguardado para él, que no sea de peligro, que no hayan cosas que le puedan ser de peligro. Con Ok. eso es suficiente. Señor, y la doctora recomendó que a los niños hay que dejarlos que caminen, que anden por el Dejarlo. suelo, que vayan a las descalzos, que vayan a la grama, que lo lleven a la playa. Una isla como nuestra, con tantas playas y tantas, llévelo a las playas, que él camine en la arena
y camine en grama. Doctora, caminar en piedra de río, no, en los ríos, eso es más complicado. Pero Ahí yo me pongo zapatos. se aprende, Ya se aprende, aprende. sí, sí, porque caminar en río es complicado, pero en la arena del mar, en la grama, en el piso, doctora habla de descanso, es importantísimo. Y que las etapas, que hay que dejar que nuestros niños vivan sus etapas, ¿no? Sus etapas de gatea, de empujarse, de gatear. Doctor, y antes de irnos, porque se tenía las preguntas por aquí, no quiero que se me vaya. El tema de sentar al niño. Siempre hay un tema, los papás no lo sienten, que el niño se puede sentar por la columna, que cuando todavía no se puede. Hay padres que hoy día con el tema de las redes sociales y el tema de las fotos, y que quiero subir la foto de mi hijo en Instagram o en Twitter, lo que sea, y entonces lo ponen a posar a un niño que muchas veces ni la cabeza se sostiene bien. Es peligroso sentar a un niño, a veces lo ponen ahí con unas almohaditas al lado para que no se caiga, pero el niño realmente de por sí no pudiera quedarse sentado. ¿Esto pudiera traer alguna complicación en este niño? Lo ideal es que permitan que el niño desarrolle la capacidad de sentarse y a partir de que el niño lo haga, entonces usted lo estimula. No iniciar usted a sentar el Sí. niño. Ya lo saben, señores, muchos padres que para esa foto genial del niño, ¿verdad? Con los muñecos, con lo que sea, lo quieren sentar y si todavía no está listo, la doctora recomienda que mejor esperen que él habrá tiempo para tomarse fotos. Mire, se le va a acabar el rollo, como los que somos de atrás sabíamos que las cámaras, antes las cámaras tenían rollo. El rollo se le va a acabar Así, tirándole fotos. así. Doctora, muchísimas gracias. La doctora María Navarro estuvo con nosotros. Para mí es un gran placer, de verdad que ha sido un gran placer. Yo sé que para todos, usted es una excelente profesional, hemos aprendido muchísimo. Ojalá poder contar con usted próximamente para seguir hablando de otros temas. Me gustó mucho la forma llana y la forma de verdad muy profesional con la cual usted expone sus temas y de verdad que le agradezco infinitamente el favor de compartir conmigo en el día de hoy con todos nuestros seguidores. El honor es mío de haber podido compartir con ustedes. Invítenme más, Sí, que yo, para sí. mí es un honor. Bueno, Un honor. Yo soy qué bueno. Además, señores, la doctora no se sintió esta hora larga, o sea que podemos invitarla otra vez. Así que así es. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. La doctora Mariel Navarro. Doctora, ¿dónde está ubicada usted para las personas que quieran visitar a su consulta? ¿Dónde usted consulta? En el Centro Médico Universal, ahí me encuentro en la calle Club Rotario, número 58, en el Sancho Sama. Lunes, martes, jueves y viernes estoy ahí a su orden. Bueno, muchísimas gracias. La doctora Mariel Navarro con nosotros. Ella es cirujana ortopedia y traumatóloga y también tiene especialidad en ortopedia pediátrica. Así que, verá, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Pasen excelente resto del día. Bye bye. Gracias.